Buenas tardes. Por cumplir con el horario del programa y por gentileza hacia todos los que están ya en la sala, vamos a dar comienzo a esta sesión, a este acto, a esta conferencia. Y antes de cualquier otro comentario, aparte de darles las gracias por su presencia, de dar las gracias, por supuesto, a RIDEA por acoger generosamente todas las propuestas que le hacemos desde la Comisión Quinta de Ciencias. Quería hacer tengo la obligación de hacer una pequeña introducción, un comentario previo, antes de darle la palabra al brillantísimo conferenciante que vamos a tener esta tarde. Quiero comenzar comentando un suceso para mí nada anecdótico ocurrido a un cuarto de la carrera de medicina. ¿Quién fue Gaspar Casal? Y ni uno de los alumnos en el curso de pediatría de cuarto levantó la mano. Y Cajal, uno de ellos levantó la mano y dijo: el que inventó la neurona. ¿Podría decirme alguno de los presentes qué le dice el nombre de Gregorio Marañón? Uno solo balbuceó un escritor. Al preguntar si lo podían situar en una época, el silencio fue total. De los asistentes a clase nadie supo el título de una obra de cualquiera de los tres. Esa es la realidad en la que estamos. Esto es consecuencia de algunas carencias que fuimos poniendo sobre nuestros alumnos y sobre la sociedad española a lo largo de los años. Hace unos días, el pasado 1 de mayo, Cajal hubiese cumplido 170 años. Cajal es, yo creo que todos los que estamos aquí, y muchos más deberían de saberlo, es el investigador más relevante de la historia de nuestro país y cabría situarlo en lo más alto entre los de la historia de la humanidad. Es, a los 88 años de su muerte, nuestro científico más citado en cualquier tipo de publicación científica. Falleció el 17 de octubre de 1934. Pero don Santiago fue muchas cosas de forma brillante. Fue, desde luego, el primero de los histólogos por la relevancia de sus descubrimientos. Fue un extraordinario docente, fue un instructor, creó de la nada una escuela histológica de primer nivel que llega hasta hoy. Fue dibujante maravilloso, fue escritor prolífico y literario también brillante, conferenciante, viajero, tertuliano en la edad de oro de las tertulias. Tuvieron su vida y su obra numerosas facetas que deberían estar presentes en el conjunto de representaciones que dan significado a nuestro mundo, a nuestro país, a nuestro, como se dice actualmente desde los años 60, nuestro imaginario colectivo. Para conmemorar todo lo que representa en nuestra historia, el RIDEA ha organizado este acto con un conferenciante, decía antes, de lujo, un conferenciante que entiendo que se considera discípulo de Ramón y Cajal, además de estudioso de todas sus realizaciones y de todos sus logros. Estoy hablando del profesor José Antonio Vega, que ya está en el estrado, que me acompaña en el estrado, que es licenciado y doctor en medicina con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo, que completó su formación postdoctoral en la Universidad de Brno. La Universidad de Turquinge. Me recuerda a Mendel, ¿no? Los dos. Y Praga, en la Sapienza y Tor Vergara de Roma y en Harvard. Ha sido profesor de anatomía, además en Oviedo, en las universidades de Roma, la Sapienza, en Messina, en Sassari, en Bari, en la Universidad Federico II de Nápoles, en Buenos Aires y en la Autónoma de Chile, y ha dictado conferencias en numerosas universidades europeas y americanas. Es fundador y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad San Pablo de Madrid y actualmente es catedrático de Anatomía y Embriología Humana, investigador asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Chile y jefe del Grupo Acreditado de Investigación SIMPOS, órganos sensoriales y sistema nervioso periférico, en la Universidad de Oviedo. Desde hace 3 meses, el profesor Vega es además
el decano de nuestra facultad, de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo. Está en posesión de 6 sexenios de investigación y un sexenio de transferencia. Ha dirigido casi nada, 63 tesis doctorales. Es coautor o autor de más de 350 artículos científicos en revistas indexadas y de 50 capítulos en libros dedicados principalmente al sistema nervioso periférico. Actualmente trabaja en diferentes líneas de investigación relacionadas con la mecanobiología, principalmente en neuronas sensitivas primarias y mecanorreceptores. Es, desde luego, una eminencia dentro del panorama científico asturiano y es también un conocedor muy profundo de la obra y de la vida de Ramón y Cajal, y por eso está aquí y queremos agradecérselo que comparta con nosotros una parte de lo que aprendió, de lo que sabe y de lo que le pueda parecer importante transmitirnos en la tarde de hoy. Profesor Vega, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar en esta actividad, y es un placer volver a escucharte, no como profesor en la facultad, sino como conferenciante, como magistral conferenciante. Gracias. Muchas gracias, Francia. Bueno, yo no hablo jamás sentado, es uno de esos defectos que, uno de los muchos defectos que tengo. Me parece absolutamente imposible hablar con tranquilidad esquivándose detrás de una pantalla o de cosas por el estilo. Cuando el doctor Venancio Martínez me encargó que hiciera esta conferencia, pensé en muchísimas opciones. Había muchas opciones, muchas posibilidades. Sí, es mejor, así está perfecta la luz, porque la mayoría de las imágenes son imágenes antiguas, fotografías antiguas directamente hechas por Ramón y Cajal, y que algunas, las pocas que hacen referencia a Asturias, me ha costado conseguirlas, lo que no está escrito. Bueno, pues en un primer momento pensé en hacer una revisión más sobre Cajal. Si hay algo sobre quien se ha escrito en este país, ha sido sobre Santiago Ramón y Cajal, y por lo tanto, vamos a ver si con un poco de suerte, ya está. No quería aburriros ni contar cosas que ya estuvieran muy manidas y requetemáticas. Como consecuencia de esto, y teniendo en cuenta que lo que se podía hablar directamente sobre Cajal y Asturias era realmente poco, porque lo que hay en su obra es realmente poco, y las fuentes que hay es todo porque me han dicho, que he oído que me habían contado, con lo cual no las utilicé nunca para nada, decidí tratar de alargar esto un poco más y contarles cosas de Cajal que son directas y que son indirectas. De momento alguien me decía, don Antonio Pérez Casas no conocía a Cajal. Claro que no conocía a Cajal. Don Antonio tenía 4 años cuando Cajal murió. Pero Antonio Pérez Casas se nutrió de otras fuentes, no solo de Cajal. Y es una de las paradojas que en el punto 3, o el punto 2, perdón, os va a sorprender. Cajal muerto en el año 1934, y un señor de Oviedo, oficialmente, en las actas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid, renuncia al reticularismo. Fíjense ustedes, 30 y pico años después de la muerte de Cajal, todavía el reticularismo sigue vivo y dando mucha guerra en escuelas realmente potentísimas, como la escuela alemana, fundamentalmente encabezada por Philipp Stern, como luego os diré. Y la parte 3, que resulta pretenciosa, y desde luego es algo que no quiero que sea, ni muchísimo menos, pero que, como decía hace un momento el doctor Martínez, voy a tratar de entroncar qué me ha transmitido Cajal, qué he hecho yo sobre lo que, no yo, mi grupo, que están aquí prácticamente todos sentados, sobre la obra de Cajal, y en qué cosas Cajal también se quedó absolutamente desfasado, como era de esperar, después de pasar todo este tiempo. Si hay algo que os va a sorprender seguramente a los que no conocéis bien la obra de Cajal, es lo absolutamente narcisista que era don Santiago. Si en aquel momento hubieran existido palos de selfie, hubiera andado todo el día con el palo puesto. Os voy a demostrar en una serie de fotos que el fondo no cambia nunca y que él está auténticamente posando. Pero voy a aprovechar
el que voy a hablar de muchas cosas y hablar al mismo tiempo, hilándolas lo mejor que pueda, ¿de quién era este tipo? ¿De quién era este hombre que ha sido, sin lugar a duda, uno de los mayores genios que ha dado la ciencia en todos los tiempos? A lo largo de la historia se han concedido 35 premios Nobel a las neurociencias. Todos, con mayor o menor éxito, han ido cayendo. Cajal, menos el tercer postulado de la neurona, sigue absolutamente vigente. Y es, todavía hoy, el autor español más citado con muchísima diferencia. Bien, aquí lo tenéis posando, ¿no?, para uno de los retratos, de los cientos de retratos que llegó a hacer en su vida. Y por supuesto, que son temas que yo voy a sobrevolar. Cajal fue un histólogo y un anatomista excepcional, no lo duda nadie. La faceta de anatomista casi nadie la conoce. La conoce muy poquita gente. Don Santiago fue el encargado de los museos anatómicos de la Universidad de Zaragoza y después fue catedrático de anatomía en Valencia. A posteriori, catedrático de histología y anatomía patológica en Madrid, en Barcelona primero y finalmente en Madrid. Y escribió cosas realmente importantes que casi no han sido superadas. El famoso libro de textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados, pues es un libro que en la edición francesa o en la edición española todavía seguimos consultando continuamente. Es otra de sus facetas, quizás un poco menos conocida, pero muy conocida, prácticamente el padre de la fotografía en color. Que haya inventado la fotografía en color, que lo publicó en este cartel, en este libro, fíjense en los colores, absolutamente republicano, y con mucha intención lo hizo además, sobre cuáles eran las bases científicas de la fotografía de los colores, está muy bien. Él mismo se hizo autorretratos con personajes más o menos del mundo de la farándula en color, pero lo más trascendente, o no, lo más llamativo, no trascendente, son los montajes que hace. Estos son botes de tomate Martínez. Se adelantó a las sopas Campbell, a los botes de sopa Campbell de Andy Warhol un montón de años en la composición. Hizo composiciones fotográficas que son excepcionalmente modernas y que merece la pena que en algún momento, si tenéis la oportunidad, le deis una ojeada. Es un auténtico cronista fotográfico. Existen cientos de fotografías de Cajal en los cuales hace captaciones secuenciadas de diferentes escenas totalmente cotidianas, como puede ser, pues, vendedoras de lotería en la parte de abajo, y en la parte de arriba el famoso mítico libro de Cajal, que también todo el mundo habla de él, pero nunca vio, que es el libro de las prostitutas de Cajal. Es cierto que cuando murió Don Santiago, los lupanares de Madrid pusieron ese día crespones negros, pero no porque Don Santiago, y perdonadme la expresión, él mismo habla de sí así, era un putero, no, es que las había curado durante mucho tiempo. Y jugaba mucho a las cartas con ellas y hablaba muchas veces con ella. La parte de arriba corresponde justamente a ese supuesto libro del que nunca nadie oyó hablar. Como ya comentaron hace un momento, era un extraordinario escritor. Bastante mejor que Winston Churchill. Si Winston Churchill terminó siendo premio Nobel de Literatura, don Santiago Ramón y Cajal tenía muchísimos más méritos para serlo. Os recomiendo a todos, sobre todo a los que ya empezamos a ser un poco mayores, leer El mundo visto a los 80 años. Tiene cosas maravillosas. Y del mundo visto a los 80 años he extractado una serie de párrafos dentro de un momento que, si cerráis los ojos y os lo leo en voz alta, vais a pensar que estoy leyendo El País de hoy o El País de ayer. Pero era un cuentista en el sentido real del término. Hay una colección maravillosa de cuentos que se llaman Los Cuentos de Vacaciones. Hay otros que los han titulado a todo el compendio Los Cuentos de Verano, y estos concretamente se pueden conseguir todavía a un precio más que digno de 4 o 5 euros en Amazon y en eBay. So, hay que aprovechar la coyuntura si sois cajalistas de profesión y arriesgados, porque merece la pena. El mejor para mí de todos es A Secreto Agravio, Secreta Venganza, ¿no? Es casi una novela policíaca, un cuentito policíaco que merece la pena que consideréis. Fue un retratista excepcional, y ahí sí que se lo curraba, como se puede decir en terminología muy coloquial. Tiene imágenes, ¿no? Tiene fotografías de finales del siglo XIX en los cuales aparece con sus dos hermanos, con Pedro, con su madre, con sus dos hermanas. Aquí ya faltaba la madre. Y hay quien dice, como muy bien sabéis,
que el genio de los Cajal no era don Santiago, era don Pedro Ramón y Cajal. Murió muy joven, fue el que ideó el estudio realmente del desarrollo de las células nerviosas, como les llamaban ellos, a partir de embriones, a partir de insectos. Y los estudios de Santiago Ramón y Cajal son excepcionales, pero los de don Pedro Ramón y Cajal os puedo asegurar que no le van en absoluto a la zaga. Si se ceba fotografiando realmente, si se deleita fotografiando, es a su mujer. Hay fotos bastante particulares, aquí se pierde un poco el color con el proyector, pero son de unos colores bastante vivos, es una de las primeras fotografías en color que hace, pero las fotos que hace de su mujer, y sobre todo particularmente esta de su mujer con las dos primeras niñas en brazos, son realmente espectaculares. Cuando se las tiene delante, se puede ver que son realmente maravillosas. Hace secuencias realmente de toda su familia. Aquí está con un grupo de amigos, y entre estos amigos pues hay un don nadie también, que es don Federico Lóriz. Y en esta otra imagen pues está en su época en Cuba, con dos amigos tomando algo en un club y con Federico Lóriz jugando a las cartas. Si veis el panorama que hay detrás, esas casas casi de tapia y que dan la idea de la España desolada del final del imperio, y os digo de paso que es Mirasierra en Madrid, pues los señores que viven en este momento allí malamente lo pueden ver. Su culto a sí mismo, insisto, la de a sí mismo empieza desde pequeño. Él empezó a practicar desde muy joven culturismo, posaba en plan Tarzán, o no sé si había Tarzán en aquella época, seguramente no, pero algún mito que tenía, continuamente, con arcos, peleando y de mil maneras, pero sobre todo le encanta autorretratarse. Ya veréis a lo largo de toda la exposición que va a hacer cientos y cientos y cientos de fotos de sí mismo a todas las edades. No tiene ningún problema en retratarse, no solo exhibiendo toda su fortaleza física, sino también en plena decrepitud. Y este es un documento real de que don Santiago le encantaban los selfies. Fijaros en la estantería del fondo, por favor. Los libros siempre en la misma orientación, siempre con la misma ordenación, y él posando delante del mismo microscopio, disparando fotos continuamente, porque realmente tengo la impresión de que don Santiago se gustaba. Él decía que todo lo que no podía hacerse dibujando había que hacerlo fotografiando, pues él realmente a sí mismo se dibujó y cómo. Si resumo un poco la trayectoria general antes de entrar ya directamente en lo que os voy a insistir un poco más de don Santiago Ramón y Cajal, curiosamente, la única foto que he encontrado en que don Santiago Ramón y Cajal no aparece con un microscopio es la que se utiliza para su necrológica. En un bar de Madrid, unos días antes de su fallecimiento, el 17 de octubre del año 34, aparece la misma fotografía. Había sido de todo. Don Santiago había sido prácticamente de todo. Incluso se permitió el lujo de rechazar 2 veces el Ministerio de Sanidad. Le dijo al rey que ni hablar, y al presidente del gobierno de turno que tampoco. Él se dedicaba a sus trabajos, y hay una parte muy bonita, después del premio Nobel, en torno a los años 1918 hasta el año 1921, en que es típica la imagen de Cajal, de esos sí he tenido referencias directas de quien lo contaba, que llegaba con una lechera, de aquellas de aluminio, cargaba el agua en las cibeles y seguía hacia el laboratorio. Y él decía que las platas, las técnicas de plata, solo salían con el agua de las cibeles. No digáis que no. Cuando se trasladó de sede el Instituto Cajal, detrás de una puerta, no voy a decir nombres porque todavía hay referencias en audio directas, detrás de una puerta había un saco. Había un saco que tenía un polvo de color azul. Bueno, pues, en tanto, voy a decir el nombre, don Fausto Valverde utilizó aquel saco. Los azules de metileno de Valverde eran insuperables, inmejorables. Cuando se quitó aquel saco y empezaron a comprar cosas ya de Sigma, cosas totalmente puras, nunca más volvió a salir la reacción. Yo experiencia mía de plata no tengo. Sí que te hice muchas veces técnica de plata con el profesor Delio Tolivia, pero tengo una experiencia de que algo hay en estos duendes. Yo cuando trabajaba en Roma, y fueron 6 años, si quería hacer
si quería que las reacciones me salieran perfectamente bien, me marchaba a un pueblo que está a 80 y pico kilómetros en la montaña, que se llama Camerino, y allí me salía todo perfecto. Todo lo que no conseguía en Roma pasaba así. Don Camilo Golgi cuenta lo mismo sobre el agua del Po, que si no utilizaba el agua del Po, la reacción negra, como él lo llamaba, tampoco salía absolutamente nunca. Y don Santiago fue un eterno viajero. Recorrió media Europa, algo extraño para los científicos españoles de aquella época. Esas fotos son de él, del viaje que hizo a Venecia con sus hermanas, del viaje a Nueva York, que la secuencia de fotos que hay de Nueva York y las fotos del Titanic en tercera clase no creáis que se separan demasiado. Esto no, esto ya es España. Quiero entroncar, este es el claustro de San Juan de la Peña, y eso, señoras y señores, es la primera imagen del Club Náutico de Salinas. La imagen de la inauguración del Club Náutico de Salinas. Es exactamente del año 1915. ¿Y por qué voy a Salinas directamente? Pues por un motivo bien simple. La única foto que hay de Santiago Ramón y Cajal en Asturias está hecha en el Casino de Salinas, o del Club Náutico de Salinas. Y está hecha, ahora volveré atrás, está hecha con este señor, que es don Manuel Álvarez Builla, que fundó el club justamente en ese año, en el año 2015. Esto me ha llevado a tener muchos problemas, porque si el Club Náutico de Salinas se funda en el año 1915 y las referencias que hay de los viajes de Cajal por Asturias son del año 2012 y 2013, como las matemáticas no suelen ser una opinión, significa que Cajal vino muchas más veces a Asturias de las que se pensaba en un primer momento. Es muy bonita este trozo que dice aquí. He puesto a propósito el bosque de Muñellos en la parte de abajo y en la parte de arriba neuronas de Purkinje, más o menos modificadas de alguna neurona piramidal, hecho por Cajal, y el texto, tomado directamente de El Mundo visto a los 80 años, dice: no obstante mi manía fotográfico-turística, he debido renunciar con pena a la visita al grandioso Valle de Ordesa y a otros muchos lugares de incomparable atracción del Pirineo aragonés y de la Sierra Nevada. Me son, en cambio, familiares los puertos accesibles del Pirineo, los sitios pintorescos de Cantabria, Asturias, Galicia, etc. Solo he logrado escalar, iniciada la vejez, los picos de Europa, aprovechando la carretera construida por una compañía minera. Las demás provincias españolas no tienen secretos para mí, salvo algún riscón, arisco o inaccesible. Parece que él visitó entre el año 1912 y 1917, visitaba con relativa asiduidad Asturias, viajando, fotografiando, y posiblemente tenía algún amigo más. A través de la familia Álvarez Builla, de los descendientes directos de don Manuel Álvarez Builla, no he podido recabar ninguna información más. Y para conseguir, todo el mundo dice que Cajal fotografiaba todo. Perfecto. Pero ¿dónde están las fotos? Hay muchas, es cierto, hay muchas fotos maravillosas. Pero para conseguir esta foto que os voy a enseñar, tuve que remover Roma con Santiago. Esta foto está en el catálogo de fotografía de la Diputación Provincial de Zaragoza de 1985. Y a través del catedrático de Anatomía de Zaragoza, Manuel Laoz Jimeno, conseguí la ficha. Esta es la ficha de la fotografía. Y la fotografía eterna de la que todo el mundo habla y que nadie vio, creo que la vais a ver hoy por primera vez. Es esta maravilla, que es mucho más bonita si fuera mucho más grande, que se llama Dos muchachas en la costa de Lastres. Es el único documento gráfico que persiste. A lo mejor entre las montañas que hay sin clasificar aparece alguna más, pero hay muchos daguerrotipos que están totalmente estropeados, que las emulsiones se han movido y que por lo tanto no sé si se podrán recuperar o no. Se dice que hay más fotos. ¿Dónde están? No lo sé. Y os aseguro que he intentado removerlo de todas las maneras. La única que hay, la única que se conserva y que además
la tiene él subtitulada debajo, es esta, Dos muchachas en la costa del Astre. Es del año 2012 o del 2013. Eso parece seguro porque sabéis que era muy maniático apuntando todo. Tan tremendamente maniático era que numeraba las preparaciones histológicas. La gente que está aquí de mi laboratorio también las numera y a veces incluso hacemos series. Pero era tan tremendamente maniático que una profesora de Verona, Marina Bentivoglio, su tesis doctoral fue lo siguiente. Cogió las preparaciones de Cajal, en el año 80 y algo, las volvió a reestudiar con microscopía confocal y las imágenes que obtuvo eran idénticas a los dibujos de Cajal. Idénticas. Porque el grosor que tienen las preparaciones de Cajal es tremendo. Muchas veces, cuando él empezaba a trabajar, el microtomo era, creo que lo sabéis, una patata y una cuchilla barbera. Y con aquello llegaba a hacer cortes de 30, 40 micras y claro, meterse en un microscopio de aquellos, hacer un recorrido de 40 micras era prácticamente imposible. Hay una referencia, por tanto, como os comentaba, de que estuvo en Asturias, porque hay un documento gráfico en Salinas, de que fotografió Asturias, por lo menos en esa imagen tan bonita de dos chicas en la costa del Astre, y hay una defensa a ultranza que realiza también en el mismo libro sobre los asturianos, no sobre Asturias. Después parece que en la obra de Cajal prácticamente todo desaparece. Poneros a finales del siglo XIX, no hay ADN, los imperios, las colonias africanas de todas las grandes naciones europeas tienen que basarse en algo para proclamar su supremacía. La misma que después utilizaría poco Hitler para diferenciar ciertas cosas. Bueno, pues este señor que se llamaba Bartolomé Rubert y Yarzábal, lo sigue diciendo la catalana, que era médico, compañero de promoción de Cajal y que fue alcalde de Barcelona, empieza a decir tal sarta de barbaridades para defender la raza catalana, tal y como lo oís, que una de las cosas que dice es que los individuos que son muy evolucionados, muy sabios, incluso utiliza el término europeístas, son los olicocéfalos. Están, por supuesto, en la Corona de Aragón, fundamentalmente en Barcelona. Y los más braquicéfalos, que eran el sinónimo de la época, de garrulo, de retrasado, de idiota, etcétera, etcétera, se localizaban en Galicia y en Asturias. Y ahí es cuando Cajal arremete con toda la artillería, posiblemente de las páginas más duras que tiene Ramón y Cajal atacando a un colega. Y lo defiende, dice que es buena persona, que era un gran estudioso, pero que hasta ahí podíamos llegar. Que hasta ahí podíamos llegar. Habla directamente el señor exalcalde de Barcelona de que casi somos judíos. Fijaros en el preámbulo que está utilizando. Y en La Vanguardia, literalmente, en La Vanguardia de 1889 dice literalmente, refiriéndose al estado actual etnográfico de España, que presentó gráfica y claramente por medio de un mapa coloreado, indicó como la región más olicocéfala de España las provincias del Reino de Valencia y como braquicéfalas a las de Asturias y parte de Galicia. Es decir, nos puso a los asturianos prácticamente, no los llamó neandertales, yo hubiera acertado a lo mejor, de puñetero milagro. Fijaros, esto es lo que os digo, cerrar un poquitín los ojos y veréis que cerca está todo. En El mundo visto a los 80 años, que se publicó, es una obra póstuma de Cajal, se publicó 3 meses después de que él falleciera, lamenta, fijaros, las tensiones independentistas que surgían entonces en algunos sectores de Euskadi y Cataluña. Y cito, en voz alta, directamente a don Santiago Ramón y Cajal. A pesar de todo lo dicho, esperamos que en las regiones favorecidas por los estatutos, ya había estatutos, prevalezca el buen sentido, sin llegar a situaciones de violencia y a desmembraciones fatales para todos. Estamos convencidos de la sensatez catalana, aunque no se nos oculta que en los pueblos envenenados sistemáticamente durante 34 años por la pasión o fascinados por perjuicios seculares, son difíciles las actitudes ecuánimes y serenas. ¿No os da la impresión de que es
algo de ahora mismo. Bueno, de ahora mismo un poco trasnochado. Si fuera una página del Prusés, sería, en la época del Prusés, hace 3 años, sería de alguien llamando a la cordura. Pues ese mismo llamamiento a la cordura ya lo tuvo que hacer basándose en ideas que toman también como referencia Asturias don Santiago Ramón y Cajal en el año 1934. Pero como os decía hace un momento, el reticularismo pervivió, no se aceptó. Las doctrinas nuevas siempre tardan un buen rato en aceptarse. Y el reticularismo, que recordáis que era la teoría previa, la concepción previa a Cajal, de que las neuronas no eran células independientes, sino que formaban un retículo, formaban una red, a través de las cuales, pues, qué maravilla, difundía la energía eléctrica de una forma maravillosa. Cajal demostró que no, y después Sherrington demostró la sinapsis para terminar de completarlo. Bueno, pues basándome en esta imagen que es de la calle Santiago Ramón y Cajal de Oviedo en el año 1957, tengo que deciros que el mayor foco de reticularismo que hubo en España fue en Oviedo, y concretamente, luego lo diré, en la Avenida del Estadio. En el año 1986, a últimos del año 1986, yo fui a trabajar a Brno y a Praga con el profesor Malinowski. Y en una de las citas, estas cuando vas al extranjero, cuando tenías jefes buenos que te acompañan a hacer una visita, me llevó a Viena, al Instituto Anatómico de Viena. En el Instituto Anatómico de Viena me sorprendió que el profesor Weil hablaba castellano con toques de Nieves. Este tipo, ¿de dónde ha salido? Entonces me preguntó, ¿de dónde es usted? Digo, vengo de Oviedo. Dice, en Oviedo no hay facultad de medicina. Digo, profesor Weil, lamento decirle que sí hay facultad de medicina desde el año 1964. Dice, cuando yo trabajaba allí no había facultad de medicina. Entonces este hombre me contó que él había estado trabajando en la Avenida del Estadio número 8, en la cocina del doctor Vicente Jabonero Sánchez, haciendo prácticamente toda la investigación que vimos. Estas son 3 láminas que he cogido del libro de Philip Ster. El libro lo heredé a través de don Antonio Pérez Casas, de don Vicente Jabonero y de otros muchos libros que me dieron sus hijas, en la cual, estos de 1957, todavía se mantiene el reticularismo. La imagen de la derecha es de un trabajo de don Vicente Jabonero. Don Vicente Jabonero no fundó nadie, os lo voy a demostrar dentro de un momento. Y en esta parte distal, él decía que seguía viendo una red. Que nos pusiéramos patas arriba o patas abajo, ahí él veía una red, por lo tanto era reticularista. Y él dice literalmente, acepto la doctrina de Cajal, menos en la parte periférica del sistema nervioso vegetativo. En la parte periférica, en el sistema simpático y parasimpático, sobre todo a nivel de los contactos definitivos con los tejidos que inervan, hay reticularismo. Tuvo que llegar, como os decía antes, 1963, sentarse, y lo cuenta siempre en sus memorias, delante de un microscopio electrónico, con un profesor que también estuvo por Oviedo, don Enrique Reñez Pero, y con don Enrique llegó a la conclusión de que efectivamente tampoco en la periferia del sistema nervioso vegetativo existe ningún tipo de reticularismo. En un acto de grandeza absoluta, más que de humildad, en la Real Academia, en sesión extraordinaria, don Vicente Jabonero Sánchez renuncia oficialmente al reticularismo y prácticamente se convierte en ese momento en uno de los más grandes. Antes me preguntaba usted, ¿por qué está ahí Pérez Casas? Pues porque Pérez Casas se formó con Vicente Jabonero, se formó con don Ramón López Prieto y con don Vicente Jabonero. Es más, toda la obra principal, o las obras fundamentales iniciales de Antonio Pérez Casas, las escribe con Vicente Jabonero. Y para sorpresa de los que estáis aquí, don Antonio Pérez Casas, cuando empieza a escribir, es reticularista. El hombre que llega a hacer la obra más monumental escrita jamás en castellano, la de Morfología, Estructura y Función del Sistema Nervioso, resulta que durante su fase inicial de trabajo es un reticularista convencido. Hay además otra persona vinculada radicalmente a Asturias en esta misma tendencia, que es el doctor Bordallo, que en aquella época era otorrino en Avilés.
Pues Bordallo, junto con Pérez Casas y Pedro Gómez Bosque, y este señor de ahí, que es don Vicente Jabonero, llegó a escribir cosas de reticularismo en las propias narices de Cajal desde Oviedo. Y mirad esto es una de las revistas más importantes que existían a finales, a mí todavía me tocó bastante utilizarla, a finales de la década de los 70, que era el Journal of New-Visceral Relations. Los que veis desde atrás, perfecto. Los que no veis, os lo leo. Ahí está el Editorial Board. Y en el Editorial Board, ahí lo tenéis, Vicente Jabonero, Oviedo. En aquel momento era el director de Psicosis. Pero al lado de Vicente Jabonero, y los he metido sin más, los otros son tan importantes por lo menos, pero en ese mismo Editorial Board está Julius Axelrod, Premio Nobel de Medicina, está von Euler, Premio Nobel de Medicina, está Rita Leigh Montalcini, Premio Nobel de Medicina. Vicente Jabonero tiene una obra excepcional. Cuando digo excepcional, es excepcional. Mi discurso de ingreso en la Real Academia, en el año 88, se llama Vicente Jabonero Sánchez, un heterodoxo de la histología española. No estaba vinculado a ninguna escuela, no estaba vinculado a ninguna facultad. Cuentan las malas lenguas, eso sí, que cuando se exilió, al final de la Guerra Civil, don Isaac Costero, de la Universidad de Valladolid, don Vicente llegaba a caballo a dar clase, vestido de militar, y lo primero que hacía era sacar la pistola, ¡bum!, y soltarla con un golpe encima de la mesa. Por si acaso alguien tendría alguna veleidad extraña que se le fuera quitando poco a poco. Y en aquella época, cuando él escribía reticularismo puro y duro, esta era la avenida del estadio. Ese es el antiguo estadio Carlos Tartier, en el barrio de Buenavista, pero mucho antes de como lo conocimos nosotros. Y tres dibujos que merecen la pena. De ganglios simpáticos, el primero de Cajal, el segundo de Philip Ster y el tercero de don Vicente Jabonero. Y ahora paso a nosotros, y ya no os voy a dar mucho más la matraca. Nosotros tenemos un grupo de investigación que se llama SINPOS, Sistema Nervioso, el acrónimo de Sistema Nervioso Periférico y Órganos de los Sentidos. La mayor parte de la gente que trabaja ahí, que trabaja en ese grupo, está aquí sentada. Sabían que pasaba lista y si no venía pues podía haber algún pequeño problema. Y en la declaración de fundacional casi del grupo nuestro, decimos, sin ponernos rojos, que somos la prolongación histórica de Antonio Pérez Casas y de Vicente Jabonero. Y por supuesto de alguien que el día que se pase revista de él, sí que merece la pena. Si, como dice mi madre, Dios me da vida y salud, terminaré escribiéndole una historia paralela excepcional, que es la de don Ramón López Prieto, el maestro de Pérez Casas, paralela de amistad íntima, y dicen las malas lenguas que algo más, eso me da exactamente igual, y don Pío del Río Ortega. Tengo toda la correspondencia. Es una ventaja maravillosa que tengo, que la heredé a través de don Ramón pasó a don Antonio pasó a doña Esperanza, y de doña Esperanza pasó a José Antonio Vega. Bien, ¿en qué se parecen, o qué es chupado, en el buen sentido de la palabra, qué he aprendido de Cajal? Muchas cosas, infinitas cosas. Nos parecemos básicamente en tres cosas. Una, en ser calvos; dos, en ser los dos catedráticos de anatomía; y tres, haber dedicado mucho tiempo yo a una cosa que él dejó de en mano porque no se atrevió con ella. Y lo digo así claro, don Santiago Ramón y Cajal no se atrevió con los corpúsculos sensitivos. Decía que aquello era para sabios. Fíjate tú, si meterte con la estructura del sistema nervioso central no era para sabios, y meterse con los corpúsculos sensitivos sí. Esta imagen es muy bonita, a mí me gusta mucho. Es Santiago Ramón y Cajal sentado en su estudio de Valencia la noche anterior a sacar la cátedra de anatomía. Y pongo como detalle un dibujo que cualquiera de los que os he dado clase lo sigo repitiendo hasta la saciedad. Esos arcos segmentarios o intersegmentarios que presenta o que dibujaba Cajal de una forma mucho más exquisita que yo, por supuesto, a propósito de la médula espinal, los sigo utilizando continuamente. Pero don Santiago mejor, y yo soy Oviedo en este momento, con lo cual sigo entroncando con Oviedo, se conservan varias cosas.
Se conservan varias cosas. Se conserva, por ejemplo, ya reeditado por José María López Piñero, que seguramente que los que os gusta la historia de la medicina lo conocíais de sobra, el que fue catedrático de Historia de la Medicina de Valencia. Se conservan prácticamente todas la memoria. Antes, cuando se iba a una cátedra, se hacía memoria, pero memoria era de verdad. Te escribías tratados completos de la materia de la que tenías que opositar. Muy coloreados, muy garabateados, pero lo que si alguna vez vais a Zaragoza, está aquí el doctor José Malón, que estudió allí, pero si alguna vez vais, por favor, que os lo enseñe. El famoso Atlas Anatómico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Es un libro, es un mamotreto, para que os hagáis una idea, pesa unos 60 kilos. Tiene, en parte, por las tapas, que son de madera, tienen herrajes en las partes principales, y constan, o son una colección de 49 láminas. Solo son atribuibles directamente a Cajal las 12 o 13 primeras, las continuaron otros catedráticos de anatomía. Las últimas que se incorporaron al Atlas Anatómico, que se conoce así como obra esencial, son de don José Escolar, que algunos de los que estamos aquí lo conocimos perfectamente bien, y son dibujos, estos que hay aquí, los 5 que os presento arriba, son todos realmente de Cajal, son dibujos muy simples. Hay que tener, sí que yo soy el primero que lo admito, que desde un punto de vista anatómico, pues son muy poco detallados, ¿no? Están muy bien dibujados, era un dibujante excepcional, pero no son un gran qué. A favor de él, están hechos en papel de estraza, en folios grandes de papel de estraza, y están dibujados con tiza, o sea que todo sea el milagro sí que se obra. Pero como grandes dibujos anatómicos de gran pureza, la realidad es que no son mucho. Y paso al último grupo, a lo que don Santiago Ramón y Cajal no se atrevió con ello, y que sin embargo yo desde el año 80 he dedicado mi vida, prácticamente, que es a la parte última, a la parte más periférica del sistema nervioso vegetativo, del sistema nervioso periférico. Concretamente al sitio donde se originan los impulsos sensitivos. Claro, cuando Cajal se pone a estudiar este tema, veía auténticas pelotitas que no llegaba a distinguir qué era. Sin embargo, escribe un capítulo 16 de su obra, que ese soy yo, pero eso para después. Un capítulo, aquí se ha saltado una imagen me parece, un capítulo excepcional de su obra, que es el capítulo 16, que se llama Formas de terminación de las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas. Con lo cual ya está diciendo mucho, No habla a lo tonto de corpúsculos sensitivos, sino de cómo terminan en la parte periférica los axones. Él sabe perfectamente que los axones eran los más importantes. Bueno, pues os voy a contar un poco una cosa. Yo acabé la tesis en el año 1982. Me doctoré el 12 de diciembre de 1982. Utilizábamos básicamente, no la hice sobre corpúsculos sensitivos, no tenía ni nada que ver. En aquel momento mi jefe tenía otro proyecto. Dice, bueno, chaval, a mí me gustaba el periférico. Teníamos una excepcional colección de periférico y siempre fracasábamos en lo mismo, a la hora de interpretar los corpúsculos sensitivos. Siempre. La misma china que había tenido Cajal en el zapato. En aquel momento, don Antonio Pérez Casas me dijo, hijo, es el momento de empezar a migrar. Y me moví hacia Montpellier. Había un señor que hacía sistema nervioso periférico, pero más quirúrgico, el profesor Robichon. Y desde allí me parecía aburrido. Yo había ido a Montpellier a hacer otra cosa. Me puse a hacer... yo iba detrás de los corpúsculos. Y el profesor Robichon me dijo, vete a Grenoble. Hay un tipo que se llama Raymond Saxon, que acaba de hacer una tesis doctoral brillantísima con Nicole Ledoiré, la gran descubridora de la cresta neural. Vete con él. ¿Qué pasó? Que yo tenía 25 años, Raymond Saxon tenía 26, dos divas cantando la misma área encima del mismo escenario a la misma hora, terminamos matándonos. Al cabo de 3 semanas dije, mira, o tú te vas para Oviedo o yo me escapo de Grenoble. Aquí no puedo seguir. Lo cierto es que después no es que hayamos sido buenos amigos, seguimos siendo muy buenos amigos. El tiempo cura todas las veleidades,
Y entonces había un tipo en Brno, en aquel momento, este señor de aquí, Lubomir Malinowski. A beneficio de inventario, Lubomir Malinowski es el hermano de Brunislav Malinowski, el de la sexualidad en los pueblos primitivos de la Grecia. Es su hermano. Bueno, pues este hombre se había dedicado toda la vida, a partir de la escuela del profesor Poláček, a estudiar corpúsculos sensitivos. Y allí que me veis con esa cara de fato, porque había más gafas que cara realmente. Es curioso que yo creo que era el segundo o el tercer día en que estaba en el laboratorio y ya tenía fotos de corpúsculos de Pacini encima de la mesa, ya me había lanzado a fotografiar y sobre todo me había papado el libro cumbre en aquel momento sobre el tema, que era el libro de Malinowski y de Pack, que se titulaba Morfología de los corpúsculos sensitivos de los mamíferos. Ese soy yo también en aquella mesa, cuando Malinowski me pasó el capítulo 16. Yo hace unos días se lo pasé a Yolanda García Mesa, que está ahí sentada entre vosotros. Pesaba unos 20 kilos menos que ahora, ya no tenía pelo, es bastante evidente, pero este hombre consiguió ilusionarme de una forma que no era absolutamente normal. Entonces, como no es cuestión de que os cuente cómo son los corpúsculos sensitivos, todo lo que hemos aprendido durante los últimos 40 años en los corpúsculos sensitivos, lo que sí que os voy a enseñar son unas cuantas fotos de nuestro laboratorio y algunos dibujos de los que hacía don Santiago Ramón y Cajal. Esta imagen de aquí, que era lo que él llamaba las terminaciones heteriformes, las terminaciones en forma de hiedra, lo primero y más importante, no existen. Él las veía que había algo allí parecido, pero las terminaciones heteriformes no existen. Son artefactos, auténticos artefactos de las técnicas de plata, y lo más parecido que hay a las terminaciones heteriformes son algunas fibras nerviosas, normalmente bastante gruesas, que se quedan situadas en la parte superficial de la piel. Lo que sí atinaba mucho y muy bien era a la hora de estudiar la inervación de los pelos. Esto es una inervación de un pelo según dibujó Cajal, y esto es como se ven en la realidad, los mismos flequitos y las mismas estructuras circundándolos. Ahora, ha habido un señor en Oviedo que creo que nunca nadie ha hecho las fotos que ha hecho él en los corpúsculos o en las estructuras sensitivas relacionadas con los pelos. El profesor Delio Tolibia. Delio Tolibia modificó todas las técnicas de plata de Cajal. Tengo orgullísimo decir que fue mi profesor de histología, junto con el profesor Báñez de pero mi profesor, ¿saben? Esa dicotomía de este me da clase, pero este es mi profesor. Bueno, pues mi profesor, yo considero siempre mi profesor a Delio Tolibia, que por desgracia ya no sabe, se fue ya hace unos años. También dibujaba los discos táctiles, aquello que en aquel momento se denominaba como tal. En la imagen de la derecha, que son de la tesis de Yolanda García Mesa, que la verá dentro de poco, esperemos, pues lo que hay pintado en amarillo son las células las células de Merkel, y lo que está pintado en rojo, podemos diferenciarlo y sacarlo perfectamente, son los axones de las células que llegan a ella. En los corpúsculos de Meissner, que son estos otros, sí que los hemos superado muy de largo. Porque Cajal decía que el axón de una neurona que lo retorcía todas las veces que le daba la gana, llegaba y contactaba con una placa, ahora sí, una suela, una placa de tejido conectivo. Ni es tejido conectivo ni es una suela, son células gliales. La gran evolución que introdujo Malinowski a la hora de estudiar el sistema nervioso periférico y los corpúsculos en particular es decir, ojo, que un corpúsculo sensitivo no es más que una fibra un poco deformada en la periferia. Estos son corpúsculos de Grant. Esta es una foto que hice en el año 1995, ya he habido con el profesor Giovanni Germanà de la Universidad de Messina, pero Cajal tampoco andaba muy descaminado. Estos son los corpúsculos de Krause. Los corpúsculos de Krause es como las meivas. A ver las airas, pero encontrar los dos se encuentran. Y son unos corpúsculos bastante extraños, fundamentalmente localizados a nivel genital. Sin embargo, miren, esta red que dibujaba Cajal de las terminaciones en los corpúsculos genitales, nosotros la hemos encontrado prácticamente idéntica, utilizando
técnicas ya totalmente diferentes y para proteínas diferentes. Y esta creo que es, en mi opinión, la mejor foto, las dos mejores fotos que hemos sacado del laboratorio en los últimos 10 años, porque es la primera vez que alguien logra fotografiar de verdad un corpúsculo Ruffini. Ruffini puede haber dicho todo lo que le dé la gana, pero localizar de esta forma tan perfecta el axón, que es lo que está en rojo, con las células gliales, que es lo que está en verde, y sobre todo esta imagen, y la cápsula de tejido endoneural que los está envolviendo, pues es prácticamente imposible de conseguir. Los corpúsculos de Pacini tampoco ofrecen ya para nosotros ninguna gran misterio. Tenéis que tener en cuenta que desde el año 1980 hasta ahora, nosotros hemos publicado algo más de 180 papers solo relacionados con corpúsculos sensitivos. Luego algo nuevo hemos tenido que decir. Las imágenes, por suerte para nosotros, sí que me permitiría decirle aquello de si Constantino soltó después de Santa Sofía, Salomón te he vencido, en el caso de los corpúsculos, si lo tuviera delante le diría, Cajal te he vencido. Y vamos que si lo he vencido, o lo hemos vencido y con bastante de largo. Las referencias nuestras, que salen de Asturias, son monografías auténticas. Esta ya es antigua, del año 1986. Esta es de este año, la he puesto en color porque hay don Santiago se fotografió en color. Y sobre todo este librito, que se titula El tacto, tocar y sentir. Buscarlo tal cual, y si lo bajáis, os va a costar 3 euros, no va a costar mucho más. Es para una escuela de niños en Rancagua, en Chile, no es para mí. No hay ningún derecho de autor que valga de por medio. Bien, pues, como podéis ver, como habéis visto, y de una forma le he convencido de que podía traer a don Antonio hasta Oviedo, de una forma que he tratado de no aburriros, pues he hecho 3 cosas. Contaros quién era este genio absoluto en cualquier materia que tocaba, que destacaba en ella, que era don Santiago Ramón y Cajal. Deciros que hizo cosas grandiosas que todavía siguen siendo la referencia absoluta para nosotros, que en Oviedo tuvo sus contrincantes. Las diatribas, si las buscáis, que había en los años 60, a finales de los 50 y los años 60, entre don Vicente Jaborero y don Fernando de Castro, eran aguerguello, no se llamaban bonitos porque estaba mal visto en la época, y esta foto es la última, menos la de la taberna que os dije antes de don Santiago Ramón y Cajal, la última que hay en el Instituto Cajal ya en aquel momento. La gente que hay aquí a la izquierda, los que faltáis es que estáis debajo. Por ejemplo, Abel está aquí debajo, no se te ve, pero estás ahí debajo, lo siento. Echad la culpa a don Ramón porque no tenga una pantalla un poco más grande. Es la gente que integramos el grupo Simpos, la gente que estamos en el grupo Simpos. Hay gente de Oviedo, gente que está fuera de Oviedo. Y lo que me gustaría es que os fijarais en algo que en una noche no demasiado calmada, Olivia García Suárez, Jonás Hannestad, que ya no está aquí, Antonino Germaná y yo hicimos como logo de nuestro grupo. Parece casi un ojo un poco egipcio, pero lo bonito es en colores azules, lo puse en negro para que no destacara más de la cuenta. Lo bonito es lo que pone alrededor. Adeundum ponemo ante it. Llegar allí donde nunca antes nadie llegó. Y eso es lo que persiguió Cajal, y creo que es lo que perseguimos todos los que pasamos media vida metidos en un laboratorio. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias, profesor Vega. La verdad que la charla espléndida. Yo estoy pasmado del discurso, de la documentación. Estoy conmovido por el recuerdo de Delio Olivia. A mí me dio clase en 2 cursos, uno en biológicas y otro en medicina. Y tengo perfectamente grabada la última vez que lo vi, en el suelo, de rodillas,
donde está ahora el Centro de Salud del Cristo, era una escombrera aquello, y estaba cogiendo algo, plantas o setas estaba cogiendo. Sí. Iba pues vestido como siempre con su... Con una corbata tejana. Sí, con un medallón y ¿no? Con un camafeo y tal, y me dio clase 6 meses de oceanografía comparada que no olvidaré nunca. Era un docente absolutamente extraordinario y una persona generosísima con los alumnos y accesible. Vamos, que lo haya recordado me ha conmovido porque es una de las personas que me ha marcado como alumno en la Universidad de Oviedo. Bueno, la charla es extraordinaria, la proyección, el comentario, la puesta en escena me pareció extraordinaria y tiene la palabra ahora el auditorio. Cualquier curiosidad, cualquier pregunta, cualquier comentario, seguro que el profesor Vega está dispuesto a atenderlo. Los del grupo de investigación también pueden preguntar, no va a pasar nada, que pregunten con libertad y con naturalidad, no va a pasar nada, ¿no? No, en absoluto. No. Sí. Yo no cuento lo que me cuenta, pero como Santiago Ramón ya aprendió esto y ya advirtió, entonces bueno, yo quería dar una opinión sobre lo de Cataluña, aunque se mete política aquí, que no sé si es indicado, pero eso, que el mundo es uno, los animales y las plantas no conocen fronteras y aquí ponemos una frontera en cada sitio. Entonces, bueno, las fronteras son los lugares que a mí me parece de donde más bruto y con más armas lo puso en un proyecto de paz al que era tan bruto como él, pero tenía menos armas. Entonces, bueno, me parece que poner fronteras, otra más, en todos los muros y fronteras que hay en la Tierra, pues es un disparate. Y bienvenido sea John Lennon por su canción de Ballena. Eso, y lo otro, a ver si algo muy sencillo sobre lo que estáis haciendo. Sí, lo más sencillo, hay una parte que es muy bonita. Mira, el libro este pequeñito que te digo que se puede descargar, que se llama Tacto, Tocar y Sentir. Es decir, lo bonito quizás está en la segunda parte. El tacto puede parecer igual, pero no tiene nada que ver, tiene bases moleculares diferentes, que me parece inoportuno matizar en este momento. Pero fíjate la diferencia que hay entre coger una pelota con la mano, es tacto, o un soplido en la nuca, imagínate. No tiene nada que ver, ahí te hace sentir. El tacto que es algo que la gente no tiene presente, es el sentido que primero se desarrolla. Y es el sentido, teniendo en cuenta la extensión de la piel y que en toda la piel hay órganos más o menos táctiles, es el más grande del cuerpo. Sin embargo, a mí me sorprendía, hace unos años los dermatólogos de Asturias tuvieron a bien concederme la medalla de plata de la Sociedad Española de Dermatología. Pero me hizo mucha gracia porque ellos saben mucho de urticarias, pero de los nervios que hay en la piel yo creo que no saben absolutamente nada. O sea pero merece la pena porque el tacto tiene muchísimos matices. Fíjate, párate a pensar, el tacto, en el sentido lato del término, con que una madre acaricia a un niño o como le coges la mano a tu mamá anciana o a un amigo que está enfermo. Es totalmente diferente. El tacto son muchas cosas. Además, ¿os acordáis de Julia Guerra? Julia Guerra decía, yo no digo que todo sea en el cerebro, yo digo que todo pasa por él. Pues en el sentido del tacto ocurre algo parecido. Hay tantos tactos tan diferentes que yo le he dedicado hasta ahora, que no pienso jubilarme, 42 años, pero ahí está ahí detrás Yolanda García Mesa, Patricia Cuendias, Abel Martínez, que es traumatólogo pero se dedica también a esto, Toño Martínez Pubil, Luis Majunquera, el señor catedrático de maxilofacial, ya está mayor para estas cosas, y Sol es su mujer que está al lado también, pero su hija no, su hija también hizo la tesis sobre propiocepción. Santical de vez en cuando hace alguna intrusión porque lo llevo de la mano, y Pepe Cosamalo me ha hecho más de una conmigo. Entonces, hay muchos tactos, hay muchas formas de presentarlo. Graciela Martínez Barbero está haciendo la tesis sobre otra forma de sensación muy diferente, que es el cuerpo carotídeo de Castro. Fíjate, pues el cuerpo carotídeo, que todos los que estamos aquí hemos estudiado en fisiología,
como el detector de las variaciones de pH y de saturación de oxígeno, ¿no? El trabajo que está haciendo Graciela y que están colaborando el resto del laboratorio, capitaneados por Olivia García, estamos viendo que tiene canales iónicos para otras cosas, para el calor, para el frío, quién sabe lo que será al final, ¿no? Y allí detrás hay una chica que se llama María Luisa Aragona, que es de la Universidad de Messina, que está tapada detrás de la mascarilla, la pobre, pero espero que te hayas enterado de todo, porque una de las personas más interesantes en este campo que conocí, en Italia hay mucha gente dedicada a esto, no sé si por venganza de Cajal a través de don Camillo Golgi, pero fijaros, todos se llaman corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Lambertini. Bueno, pues yo conocí al último, conocí a Lambertini y conocí a Giordano Lanza, que era profesor de anatomía de Nápoles, que eran la tradición, eran el depósito de la tradición. En Oviedo somos una facultad todavía demasiado joven como para tener depósito de la tradición, pero sí que digo en voz alta, Ramón, y si quieres algo te lo regalo, tengo prácticamente toda la obra de don Vicente Jabonero, y lo que es más importante, yo calculo que en el laboratorio de al lado al nuestro puede haber 5.000 fotografías de Vicente Jabonero en cristal. Si quieres un par de días te la regalo. Me tomo por la palabra. Hecho. Otra cosa, ¿me puedes repetir, por favor? El título del libro se llama El tacto, tocar y sentir. Y el autor es J.A. Vega, que es el que suscribe, y un señor que se llama Iván Suazo. ¿Algún comentario más? ¿Alguna cuestión? Yo Gabriela, soy una profana totalmente en esta materia, pero me interesó muchísimo. Y eso que, o sea, no me perdí, José Antonio, con lo cual... Es que me quieres mucho, Jova, es que me quieres mucho. No me perdí, lo entendí todo. Y sí me interesó mucho, claro. Saber, los cuentos que escribió Ramón y Cajal, dice, se puede conseguir en Amazon, pero que son primeras ediciones. Hay primeras ediciones, ¿no? Hay primeras ediciones, yo conseguí un par de ellos, en esta tacada, quiero decir que tampoco... Y luego lo que sí tienes es muchas reediciones de los cuentos de verano. Son muy bonitos, son muy bonitos. Están muy cargados de moralina, de una moralina progresista, pero ojo, progreta de 1920, cuidado. Claro. ¿Y me recomiendas el que era como... A secreto agravio, secreta venganza. Es genial. Suena como película de malos. Sí. Y muchísimas gracias por la conferencia, porque es que de verdad me interesó muchísimo. Bueno, con Adolfo Beltrán nos conocemos desde hace solo 46 años. Cuando yo era estudiante, en la calle arriba del todo, donde está la facultad, su mamá, doña Josefina Basvich, la recordaré siempre con mil amores, me alquiló un piso donde vivir. O sea que estaba nada mal. Y su hermano Luis era compañero mío de promoción, y los dos hacíamos dos cosas, medicina y piano. El derrotero os lo resumo. Luis es catedrático de piano y yo de anatomía. Se sabe muy bien quién era el músico. Hay una cuestión que fue con la que introduje mi comentario sobre la ignorancia que existe. Yo creo que en España, más que en otros países, ¿no? Que no hay cultura. Se lo reprochamos un poco cuando nos presentó el programa el consejero de Cultura aquí, de que no había un programa para crear cultura investigadora y cultura científica, y eso es fundamental. Es una pobreza de los pueblos extraordinaria, ¿no? Y el preguntar a los alumnos en cuarto de medicina quién era Ramón y Cajal y no saber contestar y no saber citar una obra de él, a mí me parece que es de una pobreza y pasmosa, ¿no? Y que además no veo de ninguna forma un intento o una voluntad de remediar. Y creo que en otros países no es así, por lo que se publica en otros países y la importancia que se le da a la historia de las ciencias y a la divulgación de la ciencia. Creo que España es un país sobresaliente por abajo en este tema. No sé cómo lo ves tú. Vamos a ver, España se ha caracterizado por desprecio
si lo digo bien claro, he dicho desprecio, ¿queréis que lo subraye? A la cultura en general. O sea, gracias por eso. A la cultura científica ni te cuento. Como mucho, pasemos un poco memoria todos. Teníamos las vidas de los santos, las vidas ejemplares, pero todos eran de santos, no había nunca de ningún científico. El más santo debía ser Pasteur, porque era el único que nos tragábamos todos. Pero vamos a ver, a mí me parece bastante infumable que una nación como España, que ha tenido y tiene la mejor escuela neurohistológica del mundo, Cajal, Achúcar, del Río Ortega, La Fora, y podía hacer una lista interminable, nadie los conoce. Pero Venancio, no te sientas mal porque nadie los conozca en la calle, es que no los conoce tampoco en la facultad, es que no los conocen los profesores, es lo terrible, ¿no? En algo hemos fallado, tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón, porque si vamos así de mal en eso, estamos haciendo ingenieros de medicina interna, ingenieros de no sé qué, yo esta mañana, en otra conferencia que tenía, que no tenía nada que ver, bueno, pues me sublevaba, estaba el doctor Cosamalón presente también, me sublevaba porque nuestros colegas estaban hablando la evidencia científica, pero demonios, si no dijeron ni una palabra de ciencia, era pura técnica. Que tenía un navegador de no sé qué, que hacía no sé cuánto, que tenía no sé cuántos píxeles. Eso es ciencia. Coño, eso es ingeniería. ¿Qué demonios va a ser ciencia? Es ciencia de otra cosa, de otra rama. Pero en buena medida tenemos la culpa nosotros también. ¿Cómo se puede llegar a terminar la carrera de medicina sin saber quién era Gaspar Casal y sin saber quién era Ramón y Cajal? Bueno, pues porque nos cae en el mir. Ramón y Cajal, evidentemente le suena el nombre, pero no saben nada más allá del nombre. Querido Venancio, el que inventó la neurona, contestó uno. Pero bueno, también tiene que ver los planes de estudio, ¿eh? Yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en Bélgica, en todas las carreras, en todas, es obligatorio, hay la asignatura de filosofía, en todas las carreras, claro. Las de ciencias, las de letras. La filosofía está siempre presente. Claro, el dilema de las dos culturas o las tres culturas, ¿no? Claro, entonces los planes de estudio, las carreras llamadas de ciencias, que a mí no me gusta esa terminología de ciencias y letras y tal, no haya asignaturas o materias de humanidades, a mí me parece un error enorme. Sí, pero como después resulta que el título es PhD, doctor filosóficos. Estaba viendo al fondo, que no lo había visto, a una chica que no os olvidéis de ella, que es futuro, Rebeca del Río, que está allí detrás y que está haciendo también su trabajo de fin de grado, que lo defenderá un día de estos, sobre corpúsculos sensitivos, porque os voy a contar una anécdota, esto sí que es bonito. Cuando hay alguna neuropatía periférica, te pinchan un nervio para sacarte una biopsia. Calambrazo que Dios te crió, zonas con anestesia durante cierto tiempo, si lo recuperas bien y si no, entraba en el lote. Haciendo una biopsia de piel, se puede llegar a las mismas conclusiones. Si coges un par de 2 o 3 corpúsculos de Menster es suficiente. Y Rebeca ha hecho una comparación, ya que hay que pinchar, ¿qué es mejor? ¿Pinchar la mano o pinchar el pie? Y algo tan sencillo, tan sumamente sencillo, pues va a presentar un trabajo de fin de grado que es realmente brillante y que va a dar lugar a una publicación buena. Rebe, no te pongas roja, que estás detrás de la mascarilla. Pues muchísimas gracias. Profesor Vega, gracias al RIDEA, gracias a su director por acoger la propuesta para realizar esta convocatoria y pues seguiremos viéndonos. Esperamos que, eso espero, que en el futuro podamos seguir contando con vosotros, con vuestro grupo, para organizar alguna actividad aquí en el RIDEA. Pasado el viernes me cumplo la edad justa para que me eliminen, pero se van a fastidiar porque estar en la universidad me va a permitir estar otros 5 años. O sea que contar conmigo siempre que queráis. Gracias a todos, muchísimas gracias.